Mi hermano Enrique vive en Estados Unidos y es sonoterapeuta y es instructor de Kundalini Yoga, es instructor de ciencia curativa germánica. Y ahora sí te estamos viendo, Enrique, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a las personas que se están pues conectando. Pues hay bastantes personas, ¿no? De diferentes partes del mundo y qué bonito, en verdad, qué emoción. He tratado de seguir todas las conferencias en la medida que he podido, porque ayer, como te comentaba, también estaba en otros congresos, en otro congreso participando, pero bueno, he estado atendiendo prácticamente lo que he podido y me ha encantado lo que han compartido y sobre todo lo que se lleva la gente, ¿no? Cuando uno está, pues, digamos, compartiendo todo lo que aprendió en el camino. Así es que, pues, muchas gracias, Daniel. Gracias, gracias, Enrique. Pues entonces te dejo el micrófono y silencio el mío para que ya empieces. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues me presento, como lo mencionaba Daniel, mi nombre es Enrique Pedrosa, radico en California. Ya desde hace algunos años me dedico a impartir la enseñanza de Kundalini Yoga. También me he inmiscuido, por supuesto, en la práctica de sonoterapia. He estado trabajando en meditaciones, también como lo mencionaba Daniel. Llevo ya un rato atendiéndome y practicando en medicina germánica, ciencia curativa germánica. Justamente ayer tenía un congreso al respecto. Y el tema que hoy me compete es hablar del ser multidimensional. Y justamente me estaba preguntando ayer cómo es que quería compartir esta presentación. Tengo una idea clara de cómo lo quería hacer, pero bueno, pues como todo en el camino, ¿no? De repente hay gente, me imagino, en este congreso que está por primera vez encontrándose en estos temas tan maravillosos, en estos mundos internos, y hay gente que por supuesto ya tiene pues mucho tiempo en todo esto y es como poder potenciar aquello que se vaya a manifestar de acuerdo al deseo que se va teniendo, ¿no? Entonces, lo que se me ocurrió hacer el día de hoy es compartir un poco con ustedes, sobre todo para las personas que, digamos, son sus primeras impresiones, sus primeras veces en estos temas, es explicar un poco cómo, por qué es que opera esto que estamos manejando, por ejemplo, en este macro retiro, cómo, por qué es que opera este mundo invisible, ¿no? Este mundo cuántico, este mundo de infinitas posibilidades, para que a lo mejor si durante esta experiencia que has tenido este macro retiro dices, suena muy interesante todo esto, suena maravilloso, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo trabajarlo, no sé cómo potenciarlo, no sé en qué me pueda beneficiar. Pues bueno, la intención de mi exposición de imponencia el día de hoy es precisamente hablar de un poquitito de cómo es que antes teníamos algunas creencias de lo que pasaba en el mundo interno y externo y cómo con el paso de los años hemos cambiado, hemos vivido, hemos experimentado estas transformaciones para ahora hoy comprendernos totalmente en el campo invisible, ¿no? En el campo universal, en el campo cuántico. Así es que, bueno, Daniel, voy a compartir pantalla, si está bien contigo. No sé si se ve la pantalla compartida, si se ve. Me imagino que sí se ve, Daniel. Sí, perfectamente. Ok. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer hoy en esta presentación es hablar, iré hablando, exponiendo, iré hablando y después voy a poner unos videos para que quede un poquito más clara la exposición del día de hoy, ¿no? Del ser multidimensional. Cabe mencionar que aunque a lo mejor te des cuenta o no te des cuenta o estos sean temas nuevos o no para ti, pero estos cambios los experimentas constantemente. Cuando nosotros estamos hablando del ser multidimensional, o al menos desde mi comprensión, es entender cómo en diferentes momentos, aspectos, caracteres, funciones de nuestra vida diaria, nosotros podemos encontrarnos en diferentes dimensiones, aún sin entrar en cosas metafísicas o cosas cuánticas, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, nosotros podamos adentrarnos en un sueño profundo y estar en una experiencia onírica, en una experiencia de sueño, es estar en otras facetas, o llamémosle propiamente, en otras dimensiones que no son compatibles, ¿no? O no son dentro del mundo de la concepción de la tercera dimensión y estando en el campo de los sueños, te experimentas a nivel mucho más sutil, ¿no? Cuando estamos nosotros, por ejemplo, hablando un poco más a nivel ciencia, se dice que no hay nada más rápido que la luz, ¿no? La luz puede viajar a 300.000 kilómetros por segundo y uno podría pensar que no hay nada más rápido que eso, pero si esto lo aterrizamos un poco dentro de la concepción o del cuerpo álmico que nosotros estamos teniendo, viviendo, sabríamos que algo mucho más rápido que la luz
es el poder del pensamiento, ¿no? O sea, tú puedes ahorita, te puedo invitar a que hagas una reflexión de cuando tenías 5 años, 6 años, 7 años, tu mente viaja acá y de repente te hago la siguiente pregunta y cómo te ves en 20 años y tu mente ya viajó, ¿no? Entonces, esa capacidad que nosotros tenemos de poder experimentarnos en experiencia, valiendo la redundancia, en experiencia directa, nos da la capacidad de poder entender cuáles son las ventajas que yo podría aplicar en todo esto y cómo es que esto yo que estoy deseando como ser multidimensional me va a poder traer las experiencias necesarias para poder crear ese campo de expansión. Cabe mencionar que para mí, cuando hablamos de dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y demás, para mí, desde mi concepción, no es que estemos hablando de dimensiones hacia arriba o ascendentes, ¿no? No es que estemos nosotros en una tercera y ahora ya estoy más arribita y estoy en la cuarta y estoy por entrar a la quinta o estoy en la sexta. No comprendo las dimensiones yo así, es decir, no sé si se ve mi imagen, yo creo que sí se ve mi imagen, pero en vez de que sean en escalonadas las imágenes, así, o las dimensiones, perdón, yo lo entiendo todo y lo integro todo como todo está pasando aquí y ahora. Todas las dimensiones que están suscitándose están aquí y ahora. No es que tenga yo que esperarme a dejar este cuerpo físico para entonces entender aquello de la cuarta o la quinta, o es que tenga que entrar en una profunda meditación para entender cómo opera una dimensión de estas, sino que todo está sucediendo aquí y ahora. Pero ¿cómo puedo yo darme cuenta? ¿Cómo puedo experimentar más allá de la teoría? ¿Cómo puedo experimentar yo estas multidimensiones? Pues obviamente, ¿no? A mayor trabajo, que esta es una, digamos, una norma, ¿no? O es una experiencia clásica, metafísica, a mayor introspección, obviamente es mayor conocimiento. A mayor conocimiento, mejor resolución. A mayor resolución, más transmutación. Y al hacer todo esto, mientras más profundizas, más te conoces y lo que haces es, en vez de una explosión hacia el exterior, es una implosión. Y si todo lo que sucede y lo que acontece en el campo universal, en el campo cuántico, es meramente información y es meramente energía, es ir desde lo más tosco hasta lo más sutil, entonces vamos a comprender que mientras más trabajo interno hago, más voy a esa raíz que es la raíz vibracional. Entonces, al llegar a la raíz vibracional, lo que voy a saber es entender cómo operan esos hilos etéricos de este campo universal, de este universo, para saber que desde ahí estoy comprendiendo y diciendo, mira, antes llevaba un estilo de vida bastante pesado, iba muy rápido, no me atendía, no hacía ejercicio, pero ahora que tengo un tiempo ya trabajando, haciendo yoga, meditación, comiendo saludable y demás, me siento cada vez más ligero, me siento cada vez mucho más claro, voy entendiendo muchas cosas que antes venía haciendo que me hacían daño y hoy digo, es verdad, esto me está perjudicando y voy sintiéndome mejor. Al sentirme mejor voy siendo más consciente de mí. Al ser más consciente de mí, entonces voy entendiendo que aquello que antes hacía de forma inconsciente, hoy con toda la conciencia lo empiezo a aceptar, lo empiezo a transmutar, lo empiezo a dejar de lado, para que en este presente que estoy viviendo, con ese trabajo interno que no cesa, entonces voy percibiendo estas dimensiones que antes no sabía, ¿no? Es decir, después de un tiempo de entrarte en meditación, de cuidarte, de hacer yoga y demás, te vuelves más sutil y cuando estás más sutil y estás en tus experiencias de meditación, es cuando empiezas a sentir esto que ahora estamos viviendo, que es esta nueva oleada energética en toda la galaxia y que está impactando, por supuesto, a Pachamama, ¿no? Al hacer nosotros esto, al sentir este impacto energético, es que solamente lo van a poder percibir aquellos que vienen haciendo trabajos internos, ¿no? Y estos trabajos internos, por supuesto, requieren de toda la capacidad y toda la concentración para que esto suceda. Pero hay algo muy interesante, que es el proceso de observación. Cuando nosotros estamos queriendo adentrarnos en el proceso, obviamente, de poder experimentarnos a nivel multidimensional, una cosa es que yo lo experimente y esté yendo, digamos, al ritmo de todas las experiencias que se están suscitando en mi cuerpo, tanto en mi mente como en mi emoción, como en mi espíritu, y vaya fluyendo en todo esto y venga con acción-reacción. Y otra cosa diferente es saber que estoy dentro de estos cuerpos físico, psicológico, emocional y espiritual desde la observación, ¿no? Como lo he manifestado en algunas ocasiones, una cosa es tener diferentes puntos de vista de algún objeto, de algo en particular, y otra cosa muy diferente es tener diferentes vistas del punto. Cuando entonces yo entiendo las diferentes vistas del punto, estoy siendo el observador.
Y cuando eres el observador, tienes la capacidad, obviamente, de poder transformar aquello que se está suscitando sin la acción. Es decir, la inacción es la que empieza a ejercer los cambios gracias a la observación que estoy teniendo de aquello que ahora en vez de ser el actor, soy el director que está observando la escena de teatro y tengo la capacidad de poder mover mis personajes a donde yo desee. Entonces, ser multidimensional, voy a leer esta frase que por ahí escribió el maestro Robert Jastrow y dice: para el científico que siempre se ha regido por su fe en la fuerza de la razón, la historia tiene un final de pesadilla. Después de escalar las montañas de la ignorancia, está llegando a la cumbre más alta. Y cuando se iza sobre la última peña, es saludado por una legión de teólogos que llevan varios años allí sentados. Esto se me hace muy bonito y profundo porque yo pienso y considero que si la ciencia oficial y la espiritualidad caminasen de la mano, todo sería mucho más claro para la existencia humana. Y es interesante porque si ustedes se fijan, los grandes descubrimientos que estamos teniendo en la ciencia hoy por hoy, y he hablado en física cuántica, todo lo que ha expuesto la física cuántica ya lo viene diciendo la metafísica desde hace muchísimos años. Estamos hablando de miles de años en donde hoy por hoy, pues lo que podemos ver como avances a nivel científico no son más que la interpretación en tecnicismos de lo que la mecánica cuántica, perdón, lo que la física y la espiritualidad viene ya sosteniendo desde hace muchísimos años. Esto lo comento porque para algunas personas, por ejemplo, que son completamente nuevas y sobre todo en las conferencias que he dado en las diferentes ciudades, a veces cuesta un poco de trabajo entender pues esto que es el campo metafísico, ¿no? Pero cuando comparamos el tecnicismo de la física cuántica y el tecnicismo, digamos, de la metafísica, sabremos que ambas al final están regidas en un solo hilo, en un solo peldaño, ¿no? Obviamente con todo esto, si nosotros observásemos por ahí el tamaño de nuestra conciencia, ¿no? Que hablaríamos igual de campos áuricos, nos daremos cuenta que de otra forma todo lo que nos está pasando a nosotros, de una otra forma, conectado interno o externamente, está de una otra forma asociado con lo que está pasando en el exterior. Es decir, que nuestra resonancia interna, en consecuencia, va a poder expandir, va a poder informar, va a poder conectar todo aquello que estamos viviendo, ¿no? Del universo que nosotros vivimos, el universo que nosotros estamos contemplando ahorita, hay una gran diferencia. Por muchos siglos se sabía, ¿no? Y se conocía y se tenía la experiencia de un universo propuesto por Isaac Newton, el universo material. En este universo material, pues obviamente lo que se comprendía es que la materia era lo importante, la materia era lo único que existía y no había nada más allá de la materia. Se estudiaba la materia en cuerpo, forma, peso, volumen, pero no se estudiaba al qué le daba origen a la materia. Es decir, por muchísimos años, que a veces esto cuesta y genera mucho shock para muchas personas, es que no podíamos concebir algo más allá que no fuese la materia, ¿no? Se complicaba un poco también la existencia de un creador o de un Dios porque pues no era algo que estuviese dentro de nosotros y sobre todo porque en nuestra información genética pues venía programada este sistema de creencias en donde esto es lo que es y no hay más allá por muchos años hasta que llega un tipo que de repente pues corrompe o propone un universo completamente diferente al de Newton, o sea, lo deshizo totalmente al universo de Newton, y fue el señor Albert Einstein quien él dice, bueno, pues señores, Newton tenía razón en muchas cosas, pero algo importante y fundamental es que la materia no existe. Para cuando Albert Einstein dice que la materia no existe, que esto es obviamente una ilusión, pues imagínate, tú por muchos años creíste que la materia existe, y de hecho, o sea, tú tocas algo y dices, ¿cómo me dices que no existe la materia? Y Albert Einstein lo que proponía es que, bueno, mientras más vas observando y vas adentrándote en la materia y más y vas penetrando, te vas a dar cuenta que aquello que creemos que es materia no es más que la conjunción de algo llamado partículas subatómicas. Y en el caso de las partículas subatómicas, en el estudio de las mismas, sabemos que es 99.9% de espacio vacío, es meramente energía. Entonces, una aceleración de partículas subatómicas daba o propiciaba el espacio a la materia. En consecuencia, lo que Albert Einstein decía,
no existe la materia, sino existe campos de energía. Y aquello que estás materializando, aquello que está en tu vida materializado, llámale desde algo físico que has creado, o un trabajo, o una pareja, o unos hijos, o una situación, no es más que la aceleración o desaceleración de ese campo energético vibracional que has tenido. Pero para Albert Einstein siempre había algo muy peculiar y él decía, es que el universo tiene un orden. El universo, si lo entendemos al universo sabiendo que ahora es energía y que no es en absoluto el campo que proponía Isaac Newton, es decir, tiene que haber un orden siempre al universo. Siempre que contactes y canalices y vayas a ese orden, vas a entender el flujo de energía hasta que despuesito, bueno, y fue contemporáneo de Albert Einstein, llegó otro que para mí bueno, vino a proponer lo que es física cuántica y se me hizo formidable la respuesta porque le hacía ver a Albert Einstein que sí tenía razón y gracias por su descubrimiento de que todo era energía, pero este científico llamado Niels Bohr, él decía, no, Albert Einstein, te estás equivocando, el universo no es un orden. El universo es impredecible. El universo tiene infinitas posibilidades. El universo no puede ni será estructurado de una sola forma para que de una sola forma puedas entrenar ese campo universal cuántico. Y este Niels Bohr estaba contemplando la idea, o él proponía que algo mucho más allá, mucho más diminuto que la partícula subatómica, era algo llamado los quarks. Estos quarks entonces eran esta parte mucho más diminuta en donde es totalmente el campo de información energética a la cual cuando uno se da la tarea de poder interpretar todo aquello que está pasando desde estos quarks, uno va a entender que ahí podríamos llamarlo como un poco más metafísico como el fractal de la existencia universal, ¿no? del absoluto. Niels Bohr, él decía que la medición lo cambia todo, ¿no? Creía que antes de medir u observar una partícula, sus características eran inciertas. Por ejemplo, un electrón en el experimento de doble rendija. Voy a explicar esto, voy a poner primero un video, voy a explicar esto porque esto es más importante para que al final de mi sesión entiendas a qué le llamo, a qué interpreto un ser multidimensional. O sea, quiero hacer un poquitito de historia como lo estoy haciendo ahorita para que después me entiendas el por qué somos seres multidimensionales. Así es que voy a poner este video, espero se escuche y se oiga bien. Es un video que en lo particular es muy cortitito, y es una ilustración, son dibujos, es una caricatura, pero se explica maravillosamente cómo es que opera esto que estamos exponiendo, este macro retiro, de por qué hay tantas personas, tantos hermanitos, hermanitas con diferentes trabajos, canalizaciones, yoga, meditación, cómo es que cada uno de ellos ha encontrado esta solución. Así es que aquí va el video. Enrique, hermano, no se ve ni se oye el video, solo estamos viendo la última diapositiva, la de Niels Bohr. ¿No? ¿No se escucha bien? ¿No se ve el video? No se ve y no se escucha. Se quedó solamente el compartir pantalla de las imágenes donde estabas explicando lo de Niels Bohr. Ok, dame un segundito. Ahí va. ¿Se escucha y se ve? Sí, ahora sí. Pero el sonido no, hermano, solamente se ve. Ok, bueno, déjame ver, hago lo siguiente. Mira, iré explicando, sí me escucho en la voz, ¿verdad? Sí, podemos ver el video y tú nos explicas. Ok, mira, el experimento consta de la siguiente forma. Esto que estamos viendo, bolitas lanzadas sobre esas rendijas,
son partículas, ¿no? Son partículas subatómicas. Lo que propone el experimento de la rendija es que cuando nosotros arrojamos bolitas, la voy a poner un poquito de pausa aquí, cuando nosotros arrojamos estas partículas subatómicas sobre estas dos rendijas, el patrón reflejado en la pared que está al lado, si es una rendija y estamos arrojando estas bolitas, por ponerle algún nombre, estas bolitas estarían marcando ciertos patrones de conducta. Es decir, si es una rendija y se avientan bolitas, en el fondo se debería ver una línea marcada por estas bolitas que serían las partículas subatómicas, ¿no? Entonces, para ellos, bueno, era lógico. Si eran dos rayas las que habían, entonces eran dos patrones de conducta reflejados en la parte de atrás, ¿no? En la pared que está aquí atrás, lo cual tenía su lógica. Pero de repente se les ocurre decir, ¿qué pasaría si nosotros en vez de arrojar bolitas o canicas o partículas, arrojamos ondas? Y cuando agregamos ondas, podemos ver acá en la imagen del video que estas ondas igual van fundiéndose en una sola ranura, que es la franja que está en el exterior, ¿no? En esa franja, pues la lógica es que lo que estás viendo en un solo patrón, en una sola rendija, tiene un reflejo al fondo. Pero pones dos ranuras, es decir, que ahora en el experimento de Niels Bohr, cuando pones dos ranuras de esta forma con ondas, te vas a dar cuenta que entonces las ondas se empiezan a dividir entre ellas, ¿no? Empiezan a formar, obviamente, figuras geométricas y en el campo de la pared lo que se están reflejando son diferentes rendijas, es decir, diferentes patrones de conducta, varias rayas. Entonces, ¿cómo es posible que a través de las ondas, cuando tienes dos rendijas, tienes diferentes ranuras? Y cuando avientas canicas, solamente tienes dos ranuras, ¿no? Esto empieza a cambiar un poco la concepción. Con las ondas es, digamos, un resultado de interferencias de muchas ondas, de muchas posibilidades. Entonces, esto es interesante. Lo que hizo Niels Bohr, para ponerle un poco de pausa aquí, es decir, ¿cómo, por qué es que esto sucede? Entonces, ahí entra, o bueno, fue creado un aparato que lo que hace es medir, o sea, lo que querían hacer con este aparato es ver en qué momento y por qué ranura se dividían estas infinitas posibilidades. Entonces pusieron una tipo cámara para darse cuenta pues por dónde es que estaba fluctuando esto, por dónde pasaba, y sucedía algo muy interesante, porque se daban cuenta que entonces cuando estos electrones sabían que estaban siendo observados a través de la experiencia directa, entonces el campo de acción o el campo de resultados cambiaba. Es decir, ya no eran los resultados que veían si no había una cámara que estuviera observando esto. Entonces, en las diferentes posibilidades que tenemos para nosotros experimentarnos en todo esto, es saber que aquello que tú deseas, digamos, como en primera instancia, para poder crear un objetivo particular, va a tener infinitas posibilidades cuando, de acuerdo al campo de conciencia, al campo de la observación, a nivel resonancia, podrás ejecutar las diferentes visiones, no nada más de la parte, digamos, psicológica, pero desde la parte álmica. Es decir, esa conexión que se va llevando a cabo directamente para poder interpretarnos en la experiencia de lo que nosotros queremos llevar a cabo, es saber en dónde estás dirigiendo tu atención. Es decir, que lo que estamos nosotros llevando y lo que estamos nosotros creando en toda esta experiencia no es más que las diferentes posibilidades que tienes para poder interpretar y llevar a cabo, ejecutar aquello que tú has deseado. Ahora, algo importante en este proceso para poder entender cómo es que vamos a llevar a cabo esta concepción de las infinitas posibilidades es que a mayor sutileza que vas teniendo, mayor conocimiento de lo, digamos, de lo invisible. Es decir, a mayor expansión que vas teniendo es mayor introspección. Cuando hablamos de una expansión, por poner términos científicos, no hablamos de una expansión hacia el exterior, sino de una contracción, que por ahí lo mencionaba Bella Gina en una de sus intervenciones, ¿no? O sea, no hablamos de explosiones, sino hablamos de implosiones. En esa danza que tenemos nosotros interna de poder fluctuar entre mente, cuerpo y espíritu, lo que vamos a hacer es que para nosotros poder entender esas infinitas posibilidades que hay, tiene que haber una unificación entre mente, cuerpo y espíritu. ¿Y qué quiere decir unificación? Que muchos de nosotros a veces nos cuesta un poco de trabajo entender cómo opera el campo universal, pero nos cuesta un poco de trabajo entender cómo opera porque no hay una coherencia entre a veces entre lo que pienso, entre lo que digo, en lo que hago y en lo que mi alma desea, ¿no?
Cuando no existe esta coherencia o esta alineación, nos es un poco complejo o difícil poder entender cómo es que está sucediéndose este cambio, por ejemplo, planetario en estos momentos, ¿no? Cómo es que estamos sintiendo varias personas, pues este flujo energético que hemos estado experimentando en varios lugares. Algo que decía Albert Einstein y que le respondía después Niels Bohr es que, bueno, Dios no juega a los dados con el universo, ¿no? Eso es una frase muy, muy clásica de Albert Einstein y de repente, pues, el científico Niels le decía, no le digas a Dios qué hacer y qué no hacer, ¿no? Es decir, una vez que tú empiezas a enfocar la capacidad que tienes desde el punto álmico, desde el punto de conciencia para poder llevar a cabo, ejecutar lo que desees, pues bueno, obviamente van a suscitarse un montón de experiencias. Y ahora, estas formas en lo que nosotros estamos convirtiéndonos para poder crear o poder materializar aquello que está llevando a cabo, quiere decir que todo lo que nos rodea siempre no nada más es compuesto de materia, sino de campos de información energéticos. Es decir, de las diferentes formas en las que nosotros podríamos trabajar en esta multidimensión del ser, es poder entender dentro de muchos aspectos qué, por qué y para qué es que estoy recibiendo siempre cierta información, ¿no? Yo soy de las personas que pienso que no hay ni buenos ni malos, o sea, es decir, no hay práctica mejor que otra, no hay una que sea más potente o menos potente. Todas las prácticas al final, por donde le busques, todas las prácticas te van a conducir al mismo lugar, siempre para donde vayas. Pero lo que va a marcar la diferencia es la intensidad en la que vas en esta vía, ¿no? Por ejemplo, en este macro retiro tenemos la oportunidad de escuchar pues a personas que están en sonoterapia, personas que están en canalizaciones, personas que están meramente en pranayamas, en meditaciones, cual sea el caso, esa aceleración que vas teniendo para el autoconocimiento va a ser, digamos, la resolución de tu existencia, ¿no? En sentido último de existencia humana comprendida desde lo astral. Entonces, todo lo que hagas, porque igual me he encontrado muchas personas que dicen, pues yo no sé si empiezo por yoga o empiezo por esto, es todo lo que hagas siempre va a ser un paquete de información, siempre. Es decir, no es ni bueno ni malo. Por ejemplo, para algunas personas puede ser algo malo o desatendido hablar de plantas sagradas, para otras puede ser algo malo atendido yoga desde un punto de vista de religión. Entonces, no hay cosas pesadas, ni buenas ni malas, es todo te va a entregar información. Una vez que tú tengas esta información, es cómo puedo integrar esa información mi día a día en esa coherencia de mente, cuerpo y alma para saber que en esa integración, en esa alineación de todo este campo de información que estoy teniendo, voy a tener la oportunidad de ser mucho más consistente y sobre todo también tener la puntualidad de saber que aquello que estoy creando no es más que la resolución en resonancia y correspondencia de lo que ahora existe en mi interior, ¿no? Es decir, quizá todos algunos años, si te remontas atrás, antes de haber empezado en todo este conocimiento del mundo holístico, pues tenías una concepción totalmente diferente de lo que ahora tú ya sabes, de lo que ahora tú ya sientes, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que tardaste un tiempo en adentrarte, en experimentarlo, hasta que hoy por hoy tienes esta información y los expositores que han estado en las ponencias y los que van a suscitar, pues obviamente tuvieron que recorrer ciertos caminos hasta poder tener esa sabiduría o ese conocimiento que ahora tienen y presentarse con ustedes, ¿no? Entonces, asimisma, la existencia del ser es precisamente esto, que mucho lo que nos perdemos es, hay muchísima información, pero ya no hay tanta integración. Es decir, cómo de todo lo que estoy recibiendo, como por ejemplo, hablando de este macro retiro, cómo de todo esto que estoy recibiendo, que es muchísima información, cómo puedo integrar todo esto para que toda esta información quede procesada en mí y que mi campo de acción, de acuerdo a esa integración, cree la coherencia, la unificación entre mente, cuerpo y espíritu. Y solamente así, creo yo, desde mi conocimiento, es que vamos a poder entender todo lo que está pasando a nivel planetario, porque si nosotros somos una extracción, somos una fractalidad de la totalidad, entonces en esa fractalidad que somos, no dejamos de tener toda la información que está en la totalidad. Entonces, en esa coherencia, en esa alineación mente, cuerpo y espíritu, en esa integración que estamos teniendo, podríamos entender cómo es que opera mucho todo esto, ¿no? O sea, un ejemplo muy sencillo en yoga es que mucha gente cree que yoga pues ha sido creado para sentirte bien, para estirarte, para relajarte y demás, pero yo te pregunto, o sea, ¿tú de verdad consideras que hace miles y miles de años en donde no había nada de estrés, no había tecnología, no había un sistema político, social, económico, ¿tú crees que estos seres se dieron la tarea de crear yoga para sentirse mejor? No.
Yoga fue creado para poder sentir la conexión, obviamente, para poder entender cómo operan las fuerzas universales o las leyes universales en el campo del cuerpo físico. Entonces, en su forma original, en sustancia, yoga no fue creado para respirar y sentirte bien, o fue creado para poder verte delgado o delgada. No, fue creado para poder entender el mecanismo universal con el mecanismo de la materia y poder en esa alineación saber cómo es que unifico, que por eso viene de unir, cómo unifico el campo de información de mi cuerpo, de mi materia, de mi alineación con el campo ya unificado, estructurado, que es ese campo universal cuántico, ¿no? Entonces, para esto, para entenderlo, hay dos formas de poder experimentarte en esta, digamos, danza multidimensional que tienes. Hay dos carriles que les llamo carriles paralelos, que es el carril lineal y el carril multidimensional. ¿Cómo es que uno y otro tienen caminos o respuestas totalmente diferentes? No quisiera decir opuestos porque recuerda al final todos vamos a desembocar a lo mismo. Pero bueno, en estos carriles lineales, el carril lineal es el que cuesta más trabajo. ¿Cuál es el carril lineal? Este carril lineal, digamos, es el que está lleno siempre de creencias, de dualidades, de moralidad, de imposiciones, de miedos, de errores, de falacias, de todo lo que te han dicho que tiene que ser, que tienes que pensar, de todo lo que ya está integrado pues por tu sistema de creencias de acuerdo a la familia, a la sociedad, a la política, a la religión, a lo que sea, ¿no? Este carril por el que muchísima gente a veces anda fluctuando, es bastante difícil poder comprender que puedes llegar a estar, digamos, en la experiencia universal, pero como hay muchas cosas que tienes que cortar para poder entender cómo opera y cómo trabajar como un ser multidimensional, tienes que cortar muchísimos sistemas de creencias, porque estos son los que nos han tenido, entre muchas cosas, anclados en esta nueva frecuencia que ahora estamos viviendo y que es el principio de muchas otras, ¿no? Como lo decían por ahí los Upanishads, estamos en diferentes ciclos, estamos en diferentes eras, acaba de terminar una era que es la era de Piscis, empezó la era de Acuario, y para poder empezar y vivir plenamente ese florecimiento de la era de Acuario, tenemos que corromper totalmente nuestro sistema de creencias. Tenemos nosotros que amplificar el campo de conciencia individual para poder saber qué es lo que antes no había visto, qué es lo que proponía Niels Bohr, qué es lo que antes no había visto y ahora lo estoy experimentando, ¿no? De repente para muchas personas que experimentan sus cambios de humor, experimentan de repente ese deseo tan intenso de poder crear algo en sus vidas, de poderle al menos dar una respuesta a quién soy, por qué soy, para qué soy, de dónde vengo, al menos todas estas pequeñas, digamos, estos pequeños destellos, estos pequeños chispazos son, digamos, los motores, primeros motores encendidos para aquello que sería el campo unificado de conciencia, en donde dejamos de estar en el carril lineal, en donde estoy basado siempre en miedos, dudas, inseguridades, que al final yo ya sé todo, me hablo yo no nada más como persona o como ser álmico, sino el yo del que se habla en las meditaciones, yo universal, yo esencial, ya lo sabe todo porque no hay nada nuevo para el alma ya ha vivido todo, el alma ya reconoce todo, lo que es nuevo es obviamente para el ego, que pues por ahí haciéndonos ver pues algunas cosas que necesitamos potenciar y después de estar digamos en este camino arduo que es bastante fuerte para muchas personas corromper muchos de los sistemas de creencias o todo lo que es nuestro sistema de creencias es como de repente desnudarme completamente y decir wow, esto es lo que ahora es lo que ahora hay y desde aquí cómo empiezo, ¿no? Y entonces entraría para algunas personas lo que es el carril multidimensional, que esto nos va a ayudar a instar y a entendernos y experimentarnos en realidades paralelas, ¿no? Que es exactamente lo mismo, que aquí pongo un texto, que es lo mismo que sucede como cuando queremos sintonizar una radio, ¿no? ¿Tú te acuerdas de estas radios viejitas donde estaban estos botones que le ibas moviendo y se escuchaba hasta que sintonizaba la estación, ¿no? Bueno, algo así, movemos el dial hasta situarnos en el canal adecuado. Cuando estamos moviendo el dial, estamos sintonizando diferentes longitudes de onda. ¿Esto cómo lo aterrizamos en el campo metafísico? Pues bueno, digamos que si antes lo hacíamos a nivel, digamos, físico, materia, que movías obviamente estas palanquitas para sintonizar la radio, ahora esto aplicado en el campo real es, bueno, pues no tengo las rendijitas para poderlo mover, pero lo que es esto es, bueno, ok, oye, me han dicho que practicar meditación pues me va a ayudar. Bueno, entonces vas, practicas meditación, le das una fina oportunidad y ahí estás cambiando, ahí te estás situando
ahí estás transfiriendo tu señal a otra señal, ¿no? Experimentas, dices, bueno, ya experimenté yoga, pero ahora estoy sintiendo un llamado increíble para practicar canalizaciones. Entonces vas y empiezas y te metes a trabajar en canalizaciones y estás sintonizando otra información, estás sintonizando otra frecuencia y sientes así llamados tras llamados, tras llamados, tras llamados. Algunas personas se encuentran perfectamente en una sola señal, en una sola sintonía y ahí se quedan por mucho tiempo, y hay personas que van cambiando en diferentes sintonías, pero eso es hermoso porque esa es la danza de tu ser. Esa es la danza multidimensional de lo que estás haciendo. Es decir, sin entender cosas tan complejas, aquello que estás llamado como llamado, aquello que estás teniendo como llamado interno para poder explorarte, labrar diferentes caminos internos, esa es la danza de tu ser multidimensional. ¿Por qué digo esto? Porque mira, para poder entender verdades metafísicas, para poder entender verdades elevadas, va a ser mucho más fácil eso si primero entiendes tus verdades internas. Si primero entiendes y ordenas el caos interno, va a ser mucho más fácil comprender verdades supremas. Yo bien podría darte una conferencia de metafísica con términos metafísicos y que al final digas, wow, qué interesante, y a lo mejor no hayas entendido prácticamente nada de cómo aplicarlo, para mí, como me ha funcionado en muchas ciudades y talleres donde me he presentado, es antes de hablarte de verdades altas, vamos primero entendiendo la parte más tosca, la parte más densa, la parte de la materia. Para poder entender la parte de la materia hay que ponerla en orden, hay que entender la materia, pero puedes entender la materia, tu cuerpo, ¿no? Tu existencia física, social, de diferentes formas. Y dentro de la experiencia física, social que tienes de diferentes formas, hay ahora estas diferentes sintonías que van caminando, carril lineal y carril multidimensional. Hay diferentes líneas en las que te puedes ir adentrando para poder entender, para poder regular, para poder aceptar, para poder conocer aquello que llamamos materia o cuerpo físico, emocional, psicológico, para ahora darle paso a la experiencia multidimensional. Entonces, la existencia de mundos paralelos, obviamente que estamos teniendo, ¿no? A esto que estoy hablando es totalmente irreversible, esto es inefable, ¿no? Esto no es refutable, esto existe. Solo que nuestra conciencia o tu conciencia, que me estás escuchando, está sintonizando con una determinada longitud de onda, ¿no? Es decir, de acuerdo a tu capacidad intelectual, a tu capacidad álmica, está sintonizando en una o varias longitudes de onda. Y entonces puedes percibir este mundo que vivimos, que es tercera dimensión, ¿no? De una forma o muy tosca o bien una plataforma para poder comprender lo que existe más allá de una tercera dimensión, para que sí, pues por supuesto puedas percibir que eres capaz de poder acrecentar pues esa intuición o ese estado de conciencia y saber que esa danza multidimensional no es algo que esté fuera o ajeno de ti. Esa danza multidimensional que tienes está suscitándose justo ahora. Esa danza multidimensional que tiene tu ser está o en el caos o en el orden de tu psique, en el caos o en el orden de tu emoción, o está en el caos o el orden de tu cuerpo físico, y a su vez también está en la existencia pura y absoluta de aquello que por derecho de conciencia sabes ya que estás llamado, destinado a hacer. Llámale, el hecho de estar en este macro retiro es un llamado de ese acrecentar tu estado de conciencia para saber que lo que quieres lograr y lo que vas a llevar a cabo es puramente la capacidad que tienes para saber en dónde quieres avanzar, ¿no? En dónde quieres fluctuar, en qué estás poniendo completamente tu atención, que por ahí las 7 leyes del Kybalión son maravillosas porque si te adentras en ellas, si las practicas, vas a entender esto que te digo. Es un gran resumen, las 7 leyes del Kybalión, para saber qué, por qué y para qué. Es que aquello que estás creando ya desde ese orden, desde esa conciencia, de esa alineación, va a tener los resultados que ahora tienes. Ahora, no es nada complejo para nosotros, los que ya estamos dentro de todo este camino, no es nada complejo entender que esto que estamos experimentando como oleadas energéticas, este maravilloso encuentro que estamos teniendo de macro retiro espiritual, no es algo nuevo para nosotros. Esto ya se había creado en otros universos paralelos, ¿no? Hablando un poco a nivel, por ejemplo, física cuántica, interesante saber cómo habla la física cuántica de universos paralelos y de repente para muchas personas es como, wow, qué loco, qué interesante, pero para los que hemos estado ya un ratito, digamos, en el camino de introspección, sabemos que no es igual, nada nuevo para nosotros, y es saber que en este camino de
existencia que has tenido, si tú ahorita tienes un deseo profundo de algo, mira, deseo certificarme como yo, instructor de yoga, o deseo escribir un libro, o deseo servir a la humanidad, lo que sea que quieras ahorita, o de lo por cual estás en este macro retiro, es que quiere decir que en alguno de estos multiversos que hay, ya lo hiciste, ya lo has hecho, lo estás siendo, y lo que estás ahora creando, co-creando, es precisamente el cómo lo que estás creando ahora es aterrizar esa información de aquello que has deseado o estás deseando, aterrizar esa información de esos multiversos paralelos para traerla a esta tercera dimensión que estamos llevando a cabo, ¿no? Es decir, todo lo que estamos viviendo ahorita nosotros en este macro retiro es que no es que sea nuevo, no es que yo, Enrique, esté siendo completamente nuevo en todo esto, sino que lo que he hecho y lo que han hecho muchos de los expositores y también muchos de los que están viendo es que están aterrizando información. El hecho de canalizar es que quiere decir que tu, digamos, tu yo universal o tu yo cuántico o ser multidimensional ya ha estado haciendo esa información, y lo que necesitamos son guías o instrucciones para poder aterrizar lo que está pasando. Pero ¿cómo es que entonces sucede esto? Bueno, tiene que haber, como lo digo, una coherencia en mente, cuerpo y espíritu, y sobre todo un trabajo que no cesa, un trabajo interno, porque de repente para muchas personas, y esto te lo dejo de tarea, ¿no? Cuando termine el macro retiro, que lo que has escuchado hasta el día de hoy y lo que vas a escuchar con los demás expositores, yo te pido por favor que no se queden nada más como, wow, estuvo muy bonito, fue mucho amor el que se compartió y me inspiré demasiado, y termina el macro retiro y tu vida, después de que dejes de ver esto, sigue exactamente igual. Y si tu vida sigue exactamente igual y no haces cambios, eso que viviste durante el macro retiro, y ya no te hablo de otras cosas que has estado, eso que viviste dentro del macro retiro de que te sentiste muy bien, te sentiste pues con mucho amor y mucha expansión y no hiciste ningún cambio, a eso yo le llamo, y por ahí tengo un video en mi canal, a eso le llamo yo orgasmo espiritual. ¿Por qué le llamo orgasmo espiritual? Por lo que estás buscando es nada más experiencias placenteras, experiencias bonitas, experiencias agradables, pero no haces exactamente nada en tu vida. En cambio, el ser multidimensional, del cual es mi plática el día de hoy, es aquel que encuentra la fuente de inspiración a través, por ejemplo, de varias ponencias que ahora se han expuesto, y entonces empieza a labrar y continúa y termina el estudio y ahora va a la práctica y termina la práctica, y entonces ya ha tenido información y ahora esa información ya la está integrando y ahora tiene otro llamado y tiene otra incitación, tiene otro deseo, porque eso sí me queda claro. Una vez que te adentras en el campo universal, en el campo de la introspección, y vas enteramente y firmemente serio en este camino, ya no hay un proceso reversible. Es decir, ya no vuelves al viejo estilo de vida, porque cada vez que entiendes algo y transmites algo, vas integrando algo más, integras algo más, integras algo más, y cuando te dedicas, aparte de esto, al campo de la enseñanza, tienes a muchas otras almas que llegan a ti con diferentes perspectivas de la vida, y toda esa información que vas recibiendo con la que ya has creado, más la que vas a recibir de muchas personas, va amplificando tu estado de conciencia, va amplificando esa danza del ser para saber que esa fractalidad es la extracción, es la unificación del todo sin dejar de ser el todo. Y en ese todo no es que tengas que saber todo, pero lo que vas a saber y lo que vas a vivir es aplicarlo en el día a día. Una de las diferentes prácticas que a mí en lo particular me ha ayudado, que en esta pregunta que pongo aquí es cómo podemos adentrarnos para poder acrecentar nuestro estado de conciencia. A mí en lo particular han habido, digamos, ciertas herramientas técnicas que han sido totalmente fuertes e importantes en mi vida para poder comprender cómo es que en el silencio se encuentran muchas de las respuestas del universo interno y externo, es a través de la meditación profunda, y esto lo he recomendado tantísimas ocasiones y yo creo que lo seguiré haciendo hasta que deje este cuerpo físico, porque eso fue algo que cambió mi vida, que es la meditación vipassana. He hablado tanto de ella, he dado ya conferencias, he hecho también algunos talleres de meditación vipassana y demás, pero para los que no conozcan meditación vipassana y sientas el llamado a la resonancia, es una de las prácticas para mí muy importantes para poder entender cómo es que vamos a trabajar directamente en esto. Meditación vipassana es una meditación en la que te vas por 10 días, ¿no?
en absoluto silencio, no hablas con nadie, no ves a nadie, estás en promedio 10 a 12 horas meditando, solamente te paras para desayunar, para tus necesidades y después en la noche para irte a acostar, pero estás todo el día meditando y lo único que haces cuando te sientas a meditar es sigues instrucciones de cómo observar tu respiración, eso es todo. No haces pranayamas, no haces yoga, no haces nada, es meramente entender la naturaleza de tu respiración. ¿Por qué entender la naturaleza de la respiración? Porque el universo está en expansión, en contracción, en expansión, en contracción. Así es el flujo de la vida. Expandes, contraes, expandes, contraes. Entonces, entender durante 10 días el proceso natural de tu respiración en una concentración, nada más en el aire que entra y sale por las fosas nasales, sin pranayamas, aparentemente suena muy sencillo, pero estar más de 5 o 10 minutos atendiendo tu respiración, te vas a dar cuenta que de repente ya tu psique se perdió en un pensamiento, en otro pensamiento, en un pensamiento, en otro pensamiento, andas brincando en pensamientos. Entonces, lo que nos enseña una meditación en estos primeros días de meditación es a concentrar a la mente en donde tú quieres que sea. Y le hablo concentrar el alma, la conciencia, concentrar a la psique, al raciocinio, a donde tú quieras. No que sea el raciocinio el que quiera concentrar a la conciencia o al alma, sino la conciencia al raciocinio y decirle, aquí te vas a concentrar en esta parte. Ahí sucede esto porque los primeros 3 días de esta meditación es entender la naturaleza de tu psique. Es darte cuenta del drama que te armas día a día, producto de tu psique, y cuánto de ese drama que te has armado realmente es verdadero y cuánto es ficticio. Otra naturaleza que entiendes en este campo maravilloso de la meditación es que una vez que identificas para dónde van tus pensamientos, es decir, que ya te diste cuenta que tienes un caos y que estás piense y piense y piense y piense y piense, otra cosa que te llega como resolución es darte cuenta de estos pensamientos que están surgiendo, cuántos de estos se van al pasado y cuántos de estos se van al futuro. La gran mayoría de tus pensamientos, cuando te dedicas a esta observación de esta meditación, por ejemplo, te vas a dar cuenta que la gran mayoría de tus pensamientos, me atrevo a decirte que un 80-90% van al pasado. Y una vez que identificas que van al pasado, haciendo como una media y como un estudio, te vas a dar cuenta que de ese campo del pasado al que te vas, y si sacamos porcentaje, estaremos diciendo que un 70-80% son cosas negativas, o cosas pesadas, o cosas tristes, o cosas amargas, o cosas que quedaron sin resolver, ¿no? Y el otro resto, el resto, 30-20%, son cosas del pasado, cosas positivas. Entonces, cuando observas el futuro, son cosas que igual te gustarían llegar a ser, que llegaran a pasar, lo demás, pero lo que te quiero decir es que entonces tu mente en esa observación de la meditación, no está en el presente. Y si hablamos de un ser multidimensional, la mente tiene que estar en plena conciencia, en plena presencia. Ahora, a tu mente no le gusta estar en la conciencia, ¿no? Le gusta siempre estar brincando en pasados y futuros. Son los dos campos a los que se va. Y lo que buscamos con respiración es presencia. Una vez que estás en estado de presencia, de estos 10 días de meditación, 3 días te van a bastar para entender esto que te estoy diciendo, para darte cuenta de la naturaleza de tu psique. Y después de estos 3 días, digamos, viene algo que se llama, que es la práctica vipassana. Los primeros 3 días se llama anapana, que es concentración en la respiración para poner en orden la psique. Y después del cuarto día viene lo que es la preparación vipassana. Vipassana, entonces, quiere decir ver la realidad tal cual es y no la realidad que tú quieres que sea. Eso es una gran diferencia. Porque si yo empiezo a observar la realidad tal cual es, dejo de luchar, dejo de batallar y empiezo entonces a regular aquello que no he vibrado con esto para ponerlo en orden. Entonces, vipassana quiere decir ver la realidad tal cual es, y esto es hacer un escaneo en el cuerpo, que esto va por orden durante los otros 7 días restantes, va por orden. Haces un escaneo en tu cuerpo con los ojos cerrados en meditación, vas escaneando siempre en orden, ¿no? De arriba hacia abajo. Obviamente no voy a explicar la meditación porque pues no es el fin explicar la meditación, pero vas escaneando el cuerpo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, para que te des cuenta de la naturaleza del universo en ti, cómo todo aparece y desaparece, es decir, la ley de la impermanencia. Cuando estamos atendiendo la ley de la impermanencia directamente en el cuerpo físico, vas a entender cuántas ataduras físicas has tenido en ti para poder entender cómo aquello que creías tosco, denso,
¿no? Un malestar en el cuerpo físico, ahora que lo estás observando porque ya aprendiste, ya guiaste a la psique a enfocarse en algo que tú deseas, tu yo superior, te das cuenta cómo esa ley de la impermanencia empieza, digamos, a sacar a flote, ¿no? A la psique, a la emoción, muchas de las cosas que has tenido por ahí guardadas que a lo mejor no te has atrevido a conocer, que es a través del sistema de creencias o un recorrido al inconsciente. Entonces, una vez que has hecho esto, meditación vipassana, viene otra parte que se le llama aditana, que es la fuerte determinación. Fuerte determinación. Es decir, después de quizá un día que estés sentado meditando por 10 horas vas a sentir un montón de dolores. Imagínate para el cuarto día, que es cuando empieza esta aditana, que se llama fuerte determinación, es pase lo que pase, no te muevas en la meditación. Es decir, no te muevas ni siquiera para acomodarte poquito. ¿Por qué es esto? Porque estás escaneando, estás entendiendo la ley de impermanencia y fuerte determinación es saber que pase lo que pase, voy a alcanzar el estado máximo. Es decir, el estado máximo de conocimiento. Por eso si ubicas un poco la historia de Buda, cuando Buda estuvo a punto de iluminarse, él se sentó esa última noche, esa última tarde, noche, abajo del árbol y dijo, pase lo que pase, no me muevo hasta que me ilumine. Podrías tú pensar que suena muy loco y puede sonar para otros como algo muy dramático y demás, pero no ese es el punto físico porque él ya había entendido cómo controlar el cuerpo físico. Es, pase lo que pase, voy a iluminarme hoy. Y eso es lo que quiero decirte en esto, es pases lo que estés pasando en tu vida, no te desvíes del camino. Pases lo que estés pasando, estés en enfermedad, estés en tristeza, estés en agonía, estés en salud, estés en pobreza, no te desapartes de tu camino. Yo no sé de todo lo que has escuchado hasta el día de hoy, qué es en lo que está resonando, pero no te separes de ahí, porque ahí vas a encontrar la respuesta, aún suponiendo, viendo la realidad tal cual es, no exactamente lo que quieres tener, pero lo que necesitas tener. Eso es bien importante. No es siempre lo que quiero, y cuando es el quiero tener, siempre vas a estar en una lucha constante. Pero si sabes que estás haciendo estos trabajos internos de observación, de concentración, de fuerte determinación, de insistencia, consistencia, práctica, insistencia, consistencia, práctica, vas a entender que va a llegar un momento en el que ya no deseas. Ya no deseas, porque ahora ya estás teniendo lo que por derecho de conciencia o por derecho vibracional estás teniendo. Y cuando ya eres consciente de esto, en ese mismo conocimiento del mundo interno, de tu danza interna, sabrás que ahora tienes la virtud, la capacidad de cambiar de frecuencia, de cambiar de vibración, para saber que ahora va a traer o vas a tener en ti lo que ahora tú ya deseas porque ya entiendes cómo opera ese campo universal. Y es tan hermoso y tan sabio esto que tú no estarías aquí presente, ni Daniel hubiera organizado este macro retiro, ni yo estuviera aquí si antes ninguno de nosotros lo hubiera creado mentalmente. A Daniel se le ocurrió en algún momento, oye, voy a hacer un retiro virtual. Ya lo creó en la mente, ya sucedió, ya había sucedido en otro multiverso en Daniel. Y Daniel lo que hizo fue aterrizar. Y cuando eso pasaba al momento que Daniel lo estaba haciendo, aunque tú no lo sepas, tú ya estabas destinado, o no destinado, ya estabas resonando con Daniel a través del inconsciente colectivo para que hoy estés aquí. Entonces, lo que te quiero decir es que lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que va a pasar no es más que un estado de integración física, mental, psicológica, espiritual, para saber que lo que ahorita estás viviendo es porque ya lo has vivido y deseado, y en ti está en qué quieres expandir tu campo de conciencia. En ti está qué es lo que deseas hacer. Y mira, yo no concibo las ideas de que, bueno, soy una persona ya grande, ya no sé si voy a hacer ya muchas cosas, mira que estoy enfermo de esto. No, yo no concibo estas cosas, porque para el alma no hay edad. Es energía pura y absoluta. No hay edad. La edad es algo del cuerpo físico, pero el alma es joven, el alma es jovial. El alma tiene toda la información posible. Aun cuando dejes el cuerpo físico, lo que se espanta y lo que da miedo es el ego. El alma está gustosa de hacer los viajes que tiene que hacer. Y en esa transición aún del campo físico al cuerpo astral, lo único que va a imperar es que lo que te vas a llevar o con lo que te estás quedando es el campo de información que tienes ahora. ¿Qué información tienes ahora en ti?
porque esa información que tienes ahora en ti es la información que vas a llevar siempre. ¿Estás contenta? ¿Estás contento con tu campo de información? Dale. Si es sí, dale. Si es no, cámbiale, que estás en el momento presente para ejercer los cambios de tu danza multidimensional. Y en ese momento que estás ejerciendo los campos, estos bailes cuánticos, estos bailes universales, tarde o temprano vas a vivir en esa plena conciencia de saber que la última función, digamos, de tu ser o de tu alma, te hablo a ti alma, de tu ser, de tu alma en esta experiencia humana es haber entregado siempre lo más puro y sensato de ti. Yo no sé si vas a ser canalizador, canalizadora, si eres maestro de yoga, yo no sé qué cosa estés haciendo, pero lo que sea que hagas, que siempre sea un legado para la humanidad. Que lo que sea que hagas siempre le aporte algo a los que van a preceder. Que lo que hagas aquí, aunque tu cuerpo físico no esté, pero tu campo energético y tu campo de información esté aquí, sea ese campo de información que alguien va a sintonizar cuando tú dejes el cuerpo físico para saber qué eso necesitaba saber para poder continuar su camino evolutivo. Hasta que esta era de Acuario esté en plena conciencia, esté en pleno florecimiento y ya no sea necesario estar hablando de estos temas, sino que sea estar hablando que todos en el consciente colectivo, ya no en el inconsciente, en el consciente colectivo todos vivamos una era como la era gloriosa de los nemurianos, por ejemplo, ¿no? En donde literalmente todos caminemos como esos creadores, esas conciencias crísticas desarrollándose, emanándose en un mundo actual, en un mundo vigente. Pero para eso, lo que me queda claro es que no hay edad, no hay sexo, no hay religión, no hay nada, nada de eso para el alma, porque es universal. Y en la universalidad, yo diría, qué bueno que el universo, qué bueno que el universo no tiene ego. Imagínate si el universo tuviera ego. Imagínate si el universo fuera racista. Imagínate si el universo fuera capitalista. No, o sea, sería mucho más trabajo tener que hacer, pero qué bueno que el universo es energía pura. Y esa energía pura, si tú piensas y sientes que por tu edad, que por tu condición, que por... Esos son sistemas de creencias que tienes que corromper. Eso es caminar en el carril lineal y no en el carril multidimensional, porque para eso no existe esto. Mira, eso te lo digo porque he tenido la oportunidad de dar meditaciones guiadas en hospitales a personas con derrame cerebral que no pueden moverse en lo absoluto. Personas con parálisis facial. ¿Y sabes cuán hermoso es esto? Que el hecho de que guíes a una persona que está con derrame cerebral, esto se me hace muy maravilloso porque cuando lo he hecho, hasta el corazón se desborda, ¿no? Pero cuando una persona te sientas que está con derrame cerebral, que ya no puede mover, que ya está destinada a quedar así toda la vida, y te acercas y le hablas al oído, algo así como los tibetanos que hacen en el libro tibetano Los Muertos, ¿no? En cómo poder guiar al alma del muerto hacia otra dimensión. Pero cuando tú te acercas al oído de la persona que está con derrame cerebral y empiezas a decirle cómo hacerle con su respiración, nada más con la respiración, cómo hacer ciertos pranayamas, cierta respiración con su retención y una exhalación en diferentes tiempos o meramente observación de la respiración, vas a entender cómo eso es más que suficiente para esa persona que ya no va a poder moverse nunca para sentir esos estados supraconscientes, para sentir ese cambio multidimensional, nada más en la respiración. Si nosotros que estamos vivos con cuerpos enteros y estamos respirando con conciencia y sentimos, vivimos esos estados alterados de conciencia con la respiración, imagínate este trabajo para una persona que está en una cama postrado de por vida y que ya no se puede mover. Si meditación vipassana nos enseña cómo poder entrar en estos estados supraconscientes a través de la respiración y esto se lo enseñas a alguien en esas condiciones, va a alcanzar el mismo estado de iluminación que un mismo Buda. Va a alcanzar el mismo estado de conocimiento que tú vas a alcanzar, porque no hay condición física, es estado de conciencia. Es meramente el deseo profundo de encontrarte en tu práctica y sostenerte en ella. Llámale práctica de lo que quieras sin me nombres, pero sostente en tu práctica diaria.
Solamente en la práctica diaria que vas a ejecutar, vas a entender esto que te he hablado, esto que te he propuesto, que es hablar del ser multidimensional. Insisto, bien pude haberte preparado una conferencia y hablarte cosas hermosas y dimensiones y dioses y demás, lo cual es hermoso, pero por ahí mi camino terrenal aquí en California me ha llevado a entender que tengo que empezar por la parte carnal. Tengo que empezar por la parte humana, por la parte psicológica, por la parte emocional. Me ha llevado a entender que para poder convivir, para poder hablar, para poder explicar verdades elevadas, hay que en muchas ocasiones, no digo que esto sea regla general, pero hay que en muchas ocasiones entender primero la parte existencial, física, psicológica y emocional. Porque si no se me va a complicar entender la parte espiritual, que hay muchas personas que es lo opuesto, o sea, tiene mucho caos interno y de repente van a una medicina ancestral y pum, entienden muchísimas cosas y ahora es al revés, ¿no? O sea, para ellos fue entender más partes generales. ¿Qué mejor un cuerpo humano como un cuerpo espiritual? ¿Qué mejor serías que dentro del buffet de existencia tengas la oportunidad de elegir en qué quieres sostener? Velo así. Es como si el creador, ¿no? De repente ha dado un gran buffet. Y en el buffet está el drama, el caos, el yoga, canalización, nutrición, ha dado todo. Y entonces nos manda este jardín y nos dice, a ver, no sé cómo te llames, supongamos que te llamas, veo una Silvia por ahí. Imagínate, Silvia, ¿qué quieres coger? ¿Para dónde quieres apuntar? ¿Quieres drama? Ahí está el drama. ¿Quieres esto? Ahí está esto. ¿Qué quieres escoger? Que eso es una de las grandes virtudes que tenemos como seres humanos, es libre albedrío. Libre albedrío. Todo lo que estás creando, todo lo que estás creando es porque ya lo deseaste, ya lo proyectaste y ya está. Sí. Date cuenta, los que veo conectados con sus parejas o en el trabajo que sea, por ejemplo, si estás con tu pareja, de una otra forma, antes de que tu pareja estuviera ahí, ya la deseaba, ya la querías, el pensamiento, el sentimiento, ya está todo ahí. Tenías el trabajo en el que estás, la situación, macro, todo ya lo habías creado ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué ha llevado a ese viaje interno, a ese llamado a tu ser para tener lo que ahora tienes? E insisto, no es cuestión de sexo, ni edad, ni cuerpo, ni nada de estas cosas. Es aquí y ahora que estoy dando. Te dejo con esa reflexión, que lo que sea que estés haciendo, lo que sea que vayas a hacer, si es que lo vas a hacer, que le sirva a la humanidad cuando dejes el cuerpo físico. Porque si no, le vas a dejar más de lo que hay. Más drama, más duda, más incertidumbre, más miedo, más agonías. Y a la par, nos dejas a nosotros, a otras personas, ese contratrabajo, ¿no? De decir, nosotros estamos dando lo opuesto, pero te hablo a ti que estás escuchando esto. ¿Qué le estás dejando a la humanidad? ¿Qué danza estás teniendo? Si es que estás danzando, y en qué límite estás escando, en qué dimensión estás actuando para saber que tarde o temprano te vas a despedir de este cuerpo físico. ¿Qué le estás dejando a la humanidad? Y este macro retiro propone diferentes técnicas prácticas para que veas qué hacer. Es que, Daniel, ya terminé mi exposición. No sé si tengas alguna pregunta. Muchas gracias, Enrique. Tengo muchos comentarios, agradecimientos, pero pues ya necesitamos pasar con la siguiente expositora. Y acabo de poner en el chat precisamente tus redes sociales en YouTube, en Facebook, en Instagram, Casa Kundalini Yoga, tu página de internet www.casakundaliniyoga.com y por supuesto que hay muchos comentarios de los participantes, pero les pido, estamos dando precisamente ese buffet del que habló Enrique. Entonces, con lo que tú resuenas en la página que se creó del evento, Macro Retiro Solsticio de Verano
2020 en Facebook. Ahí está la información de todos los expositores, están sus redes sociales, está su foto para que los identifiquen y digan, tal vez no recuerdan el nombre, pero ven la foto y dicen, ah, me gustó lo que dijo él, lo que dijo ella. Ahí están todas las redes sociales. Por favor, con lo que ustedes resuenen, acérquense, búsquenlo. En estos momentos, en este macro retiro, sería buenísimo poder quedarnos 2 horas más con todas las preguntas, pero es imposible por razones de tiempo. Entonces, pues mi querido hermano, resueno totalmente, por supuesto, no tengo mi cámara, resueno totalmente con esto. Lo que estamos haciendo en este macro retiro es precisamente integrar todo el conocimiento, el hemisferio izquierdo, todo lo que nos compartiste tú y lo que nos han compartido otros de los participantes desde el entendimiento, para poder integrarlo con el hemisferio derecho, que es ya esa parte espiritual, energética. Porque como hemos dicho algunos y yo, ¿cómo voy a trabajar conscientemente la parte energética espiritual desde algo que no entiendo, que no conozco? Por eso estamos teniendo estas participaciones tan valiosas como la de Enrique y la de todos, para precisamente integrar esa información y poderla trabajar conscientemente. Muchísimas gracias, hermano. Tienes una manera clara, concisa, directa, entendible y muy amena de explicar todo esto que de verdad para la mayoría nos cuesta tanto trabajo o nos costó mucho trabajo entender. Entonces haces como un resumen ameno, entendible, práctico de toda esta maravilla que queremos trabajar desde diferentes aspectos. Muchas, muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias. Y bueno, ya para cerrar, nada más decir que estaremos en Mount Shasta, pues ya en poquitos días, el 1 de julio al 8 de julio, estaremos dando un retiro de 7 días. Tendremos toda práctica, ¿no? Yoga, meditación, sonido, meditaciones guiadas. Vamos a estar en diferentes lugares aparte de Mount Shasta. Bueno, información en las redes sociales si tienen preguntas, y por ahí veo a Carla de la Mora también, con ella pueden también preguntar. Muchas gracias, gracias, un placer, un placer. Y recibo sus preguntas y comentarios en las redes sociales. Al Gracias. contrario, hermano, muchísimas gracias. Gracias por ayudarnos a hacer esa integración, entender para poder trabajar conscientemente todo lo que estamos trabajando. Es un placer y conocerte y escucharte, de verdad